Bueno, hermanos, en este estudio yo quisiera, hermanos, pedir, creo que sería máximo 10 minutos, porque quiero hacer un cuadrito para que los hermanos de provincia lo lleven en cuanto a la Biblia, hermanos. Y luego continuaremos nuestro estudio. ¿Está bien, hermanos? ¿Qué les parece? Porque yo quería hacerlo a mediodía, pero hermanos se van a ir a las 10 de la mañana o 10:30, van a venir a recogerlo y se van. Entonces, tal vez los hermanos de provincia somos un poquito dejados y no entendemos los libros de la Biblia. Para eso quería, hermanos, decirles, si ustedes me permiten eso, si no, hermanos, continuamos nuestro estudio. Mayormente nuestros hermanos de provincia, por favor, ya ustedes conocen la Biblia, qué es lo que significa, qué cosa es, ya lo conocen. Pero ahora vamos a hablar la segunda parte, o sea, el segundo significado de la Biblia. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta a nuestros hermanos de provincia. No quiero indicar, solamente quiero hacer la pregunta. Alguno que sabe, responda por favor. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Antiguo y Nuevo. ¿Cuánto? No, usted no, hermano, porque usted es antiguo, pues conoce. A los otros hermanos, por favor. Por acá. A ver, ¿quién confirma? Ya, 66. Muy bien, por acá. ¿Confirman? ¿Confirman, hermanos? Bueno, vamos a ver. Dice 66 libros, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la Biblia? Pero ya ustedes, el primer significado, ya saben todo lo que es la palabra de Dios. El segundo, quiero decirles, Biblia quiere decir biblioteca, que se compone de 66 libros en uno. Es una colección. Entonces ahora quiero mostrarles. ¿Están de acuerdo? Biblia quiere decir biblioteca, que quiere decir colección de libros. Tiene 66 libros en uno. Hay otros libros dentro de la Biblia, pero que son antecanónicos, que no son de la Biblia. Bien, vamos a poner aquí. Antiguo Testamento. Bueno, tenemos acá. Cinco libros, Penta. O sea, los primeros 5 libros. Es de Génesis a Deuteronomio. Estos van a ver para que puedan estudiar en sus casas y este les va a ayudar a entender la escritura. Tenemos 12 libros de historia.
de Josué a Esther. Bueno. Luego tenemos 5 libros de poesía de Job a Cantares. Luego tenemos 5 libros profetas mayores de Isaías a Daniel. Daniel está considerado como profeta mayor. Luego tenemos 12 libros de profetas menores. De profetas menores, de Oseas a Malaquías. Entonces, teníamos 39, ¿no? Luego, al Nuevo Testamento. Lo vamos a cortar un poquito porque Nuevo Testamento tenemos 4 libros biográficos o evangélicos. Vamos a poner más conocido, evangélicos. Mateo a Juan. Y luego tenemos un libro de historia. Que ya conocemos que es Hechos. Luego tenemos 13 libros de epístolas paulinas.
de Romanos, a Filemón. Ya, luego tenemos 8 libros este lo pongo así, epístolas generales. De Hebreos, a Judas. Y luego tenemos un libro de profecía. De profecía, que es Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis. Total, 27. Hay 27. Y luego tenemos 39, 27, total 66. Ahí tenemos ese cuadrito, hermanos, para que ustedes lo lean y van a entender. Pero también quiero decirles, bueno, aquí está más o menos un poquito claro. Luego quiero decirles, hay una edición del 94 que viene de Suiza. Ahí nos habla, pero en términos generales, lo que más o menos nosotros podemos entender, conocer, comprendemos. Pero un nuevo hermano que está recién conociendo, no lo conoce. ¿Qué es lo que mencionan ahí? 4 evangelios. Y luego dice Hechos de los Apóstoles, pero no pone el nombre del libro. Hechos de los Apóstoles, para mí no puedo llamarlo Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que les daba que hablen. No eran de los apóstoles. Y luego nos hablan 21 epístolas generales, así. No saben de qué libro, tal libro, nada. Y luego nos habla de Apocalipsis. No nos dice que es de profecía, no nos da más informaciones. Si alguien de ustedes tiene ese libro, que a veces eso, digamos, está preparado para que ya conocemos algunos la escritura, podemos entenderlo, pero para los nuevos, como digo, no vamos a poder entender. Eso sería, hermanito, mamá, y me disculpar. Aquí tenemos pues los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Disculpen que la letra no puedo escribir bien claro, hermanos, pero se darán cuenta, hermanos. Gracias, hermanos, que el Señor bendiga. Ahora sí vamos a continuar nuestro estudio. Empezamos leyendo capítulo 7 desde verso 17, capítulo 8 y 9. La idea en estos días no es necesariamente ver los pormenores,
para tratar de seguir como ellos recibieron la carta, teniendo una vista panorámica del libro, y recomiendo la posibilidad que para la última media hora del segundo estudio dejamos esto para ver un bosquejo rápido de capítulos 10 hasta 16, si los hermanos están de acuerdo, para que cuando alguien va puede ir escudriñando para sí mismo. Las cosas, cuando ministramos la palabra, no es un asunto de ministrar lo que sabemos, la clave es ministrar lo que el Espíritu tiene para los que estamos juntos en cualquier momento. Sí, es una sugerencia de leer. Estamos solamente hablando puntos principales, pero yo quiero recordar que el matrimonio es una entidad divina que Dios consiguió en el Edén. Pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, que nos habla, los que puedan anotar, Deuteronomio 24, del 1 al 4, por favor lo pueden anotar para que lo examinen en su casa. Ahí tenemos, por cualquier circunstancia, si el esposo encontraba un lunar o una mancha en su cuerpo, ya lo daba carta de divorcio y lo despedía de su casa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que al Señor le preguntaron, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón. Solamente, para mí, hermano, está permitido cuando hay fornicación en un hogar. Pero siempre y cuando, si es que el hombre no tiene espíritu perdonador para su esposa. Pero también se debe observar si fue obligado o amenazado a la esposa con riesgo de muerte. Entonces no era su voluntad de ella, sino a la fuerza. Entonces, como digo, el esposo ahí tiene que ver, tiene que perdonar. No es pues una esposa que, por ejemplo, se entregó a otra persona, etcétera, etcétera. Eso no es. A eso solamente dice, por causa de fornicación puede haber separación. Como digo, siempre en cuando, como haya sido ese acto. Ahora, la fornicación es entre jóvenes que no son casados. El acto sexual entre jóvenes, eso es fornicación. Y adulterio es un acto sexual entre casados, o también un joven con una casada o una joven con un casado, porque están quebrantando la ley del matrimonio. Para mí, eso es, hermanos. Entonces, tenemos ahí un caso en el Nuevo Testamento y otro caso en el Antiguo Testamento. En Esther, por ejemplo, la reina Vaste desobedeció la orden de su esposa. ¿Qué pasó? Fue descoronada. Le quitaron la corona. Hay ciertas cosas que se debe contemplar, hermanos. Entonces, eso es lo que quería, así a grosso modo, decirles, hermanos. Gracias. 1 Corintios capítulo 7, verso 17, hacia adelante. Muy bien. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso.
¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así se haga, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mas si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Capítulo 9. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad,
recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, y yo mismo venga a ser eliminado. Ya se mencionó un poco, vamos al versículo del capítulo 7, ya se mencionó también, pero yo quisiera agregar un poquito más, porque eso también apoya, digamos, al divorcio. Hay veces, hay jóvenes, tanto hombres y mujeres, que se dejan llevar por la pasión o por la ilusión, confundiendo que es amor. Y hay veces la hermana mujer, alguien ve que se cruza y ya es su príncipe, ya no obedece. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, hermanos? A veces la mujer lo amará, pero el hombre no lo ama. Tengan presente eso, nuestras hermanas, por favor. O sea, puede ser viceversa también. Si el hombre la ama, pero la hermana no lo ama. Pero bueno, si se juntan. Porque como decía, pues, el acto sexual entre jóvenes siempre es común, siempre se realiza eso. Y siempre el hombre es sagaz también, porque a veces pide la prueba del amor. Y como la hermana, pues ya para ella que ella lo ama. Y así vienen los problemas más después. El hombre de repente ya se cansó de ella y ya no lo mira, mira a otra. Y cuando ella le reclama, dice, bueno, yo no te he buscado, tú has venido a mí. Y se deshace ese matrimonio. Así es, tienen que tener presente, hermanitos. El amor debe ser nacido de ambos, hermanos. No de una persona, porque si hace de una persona, como digo, si el hombre lo quiere, a la mujer, bueno, y a la mujer, bueno, ya así. Aquí en Perú hay costumbres antiguas, anteriores, que la mamá buscaba el marido para la hija. El papá buscaba la esposa para el hijo. Así costumbres. Aunque ella no lo quiere, pues bueno, pues ya los padres decidieron, se emborracharon los mayores y ya nada que ver.
todo ya. Y tenían que encerrar en un cuarto y ahí consume todo. Y la hija, por obedecer, este otro, y hacen todo. Entonces el hombre se aprovecha el machismo allí, comienza a golpearlo, qué sé yo, que por ahí, por acá. Y como ella está sumisa, bueno, pues a veces resiste, pero a veces también no. Y eso es lo que origen, hermanos, las cosas que ya se había hablado. Así que eso tiene que tener cuidado nuestras hermanas jóvenes, tanto los jóvenes. A veces dice, porque es extranjera, me caso. Es una pasión, hermanos, una ilusión que muchas veces confundimos con el amor. Porque es blanquita, porque es morenita. Me gusta su forma de caminar, me gusta su forma de vestir o de comer, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso, hermanos, no va a durar. Es una mera ilusión. Eso tienen que tener ustedes en cuenta, hermanos. Para que un matrimonio soporte todo lo que viene, tiene que ser nacido el amor de ambos. Porque si no, va a haber problemas más tarde. Hay veces los hijos que tienen un poco que le tienen al hombre o a la mamá. Pero a veces se cansan y ya. Cualquier de ellos abandonan el hogar. Todo eso, hermanos, tienen que observar, tienen que ver nuestras hermanas, nuestros jóvenes. No pueden llevarse por la ilusión o por la pasión, hermanos. Debe haber amor entre ambos. Cuando es así, ese matrimonio va a soportar, venga lo que venga. Cuando no, hermanos, se destruye. No sé si ustedes han escuchado que dicen a veces, antes decían así, cásate religioso, si quieres probar, cásate religioso, porque con religioso no hay problema, te divorcias si no te gusta, te vas. En cambio, civil no quiere, porque civil queda todo archivado. Y para que se divorcien tienen que hacer un trámite. No sé ahora cómo será el matrimonio de religioso, ¿no? ¿Continuará o ya habrán reformado algunas cosas, ¿no? Así que eso deben tener presente, hermanos. Porque en San Juan, 1 de Juan 4, 18 nos habla ahí. Una vez nos visitó una hermana y había hablado con mi esposa. Ahí mi esposa me dice, el hermano tiene noticias. Ya, entonces nos reunimos. Y entonces me dice, pues, que ella se va a casar. ¿Y tus padres? No, yo me voy a casar, ya hablé con un hermano y el hermano me ha aceptado, que no sé cuánto, que yo me voy a casar. Pero no sé eso, los padres tienen que estar presentes. No, ellos no saben. Entonces es una carta, invítales. Ya con una carta, ya, si ellos quieren venir, bien, no, pues ya. Pero ya las he invitado. Y así, etcétera, etcétera. Cuando yo le dije, hermano, pero sé que, hermano, creo que está enfermo. No me interesa, me dijo, yo voy a trabajar para mantenerlo. Qué resuelta, hermano, qué resuelta. Y entonces, ya, o alguien te ha dicho que te cases. No, me dijo, yo soy una mujer, yo decidí, ya. Y así es que después me involucró a mí, bueno, pues ya eso pasó. Y así sucede, hermanos. Dice en 1 de Juan 4:8, el verdadero amor echa fuera el temor. Hay veces, si se quieren, no pueden impedir los padres, porque ellos se aman los dos.
Así que hermanos, por favor, piensen en eso, hermanitas, y el hermano joven también. Y hay mucho que hablar de esto, pero voy a dejar, pues, hermanos, para continuar hablando de capítulo 7 o avanzamos, hermanos. Gracias. En Inglaterra, en el siglo XIX, había dos hermanos que vivieron en la misma propiedad, uno en una casa grande, una mansión, y otro en una casa más humilde, ambos creyentes, ambos partiendo pan en la mesa del Señor, y el uno fue dueño de negocios y el otro fue su chofer. Y cuando digo chofer, esto fue antes de automóviles, de buses, entonces este otro hermano cuidaba los caballos que jalaron el vagón. Entonces, cuando llegó el momento de salir para las reuniones, el hermano que fue el chofer listó los caballos y dirigió el vagón. Llegaron al lugar de la reunión. Cuando entraron al lugar de la reunión, el hermano que manejaba el vagón, el chofer, tenía más conocimiento y tenía el don de maestro. Entonces el hombre mucho más rico se sentó, no es que nunca dijo nada, pero se sentó y aprendió del otro. Entonces es una cosa importante que cuando entramos en un tiempo como este, no es un asunto de títulos, de preparación en cosas naturales, como hemos notado. Pedro y Juan dicen en Hechos capítulo 4, fueron hombres de vulgo sin letras. Estuve un poco más que una semana conversando con personas que otros han llegado y dicen, si va a hablar tiene que tener credenciales. Bueno, no es lo que enseña la palabra de Dios. Todos debemos estar escudriñando. Pero lo que tenemos en verso 17 hasta 24, el tema es más uno de contentamiento en las circunstancias en las cuales encontramos nosotros en cualquier momento. Contentamiento no debe ser basado en nuestras circunstancias, pero en nuestra comunión con Dios nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, cambia mis circunstancias. Si soy soltero, quiero estar casado. Si estoy con un trabajo que no me gusta, que prefiero tener otro trabajo. Y sí, Dios puede cambiar estas cosas. Por ejemplo, tengo contacto con hermanos en Pakistán y hay un hermano con quien tengo contacto medio continuo. Trabajo con personas que hacen ladrillos y muchas veces ellos ganan tan poco que y si tienen una enfermedad están endeudados para el resto de su vida. Entonces sí, aquí dice, si uno está en esta condición, ojalá que pueda estar libre. A veces hay hermanos que han ayudado para sacarle de esto. En Corinto hay personas que dicen que había más esclavos que personas libres. Y el objetivo de ellos fue de tener esclavos de muchas personas. Entonces vemos que hay un surtido de personas, pero contentamiento con Dios es de gran ganancia. Entonces seguimos con verso 20. Los que están abajo, hay solamente para notar, vamos a llegar a esto, pero en verso 36, cuando dice su hija virgen, esta traducción tanto en castellano como en inglés no es realmente lo que dice el original. Traducción en inglés, por ejemplo, de J.N. Darby dice su virginidad. No es que uno está hablando de su hijo, pero está diciendo que si está preservado hasta cierta edad y Dios pone en su corazón de casarse, está bien. Vamos a llegar a esto. Doy un ejemplo. Muchos de nosotros conocemos al hermano John Kemp,
que ha dedicado su vida para servir al Señor. Cuando ya fue mayor de edad, se casó con una hermana brasileña, Eleonor, y siguen juntos sirviendo al Señor. Hay otra cosa acerca del divorcio y matrimonio. Quiero anotar una cosa porque a veces hay confusión. Nuestro hermano Santos aclaró esto. Fornicación es un término general y aplica a más que relaciones. Tal vez damos un pequeño desvío. 2 Crónicas capítulo 21. Segunda Crónicas capítulo 21, verso 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, y hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellas, y ahí impedió a Judá. Entonces, adulterio es relaciones fuera de matrimonio que incluye al menos una persona que es casada. Puede ser los dos. Fornicación es relaciones ilícitas. No está exclusivamente reducido a cosas físicas. En este caso, fornicación habló con ellos que en vez de servir a Dios vivo y verdadero, estaban en idolatría. El próximo capítulo habla de esto. Entonces es importante entender con estos ejemplos en la Biblia, no vamos a ir más allá por tiempo, pero fornicación es un término que incluye la parte de relaciones sexuales, adulterios en caso específico, pero también incluye cosas como idolatría, porque el ídolo es una relación ilícita en el sentido espiritual cuando debemos estar adorando al Dios vivo y verdadero. Y vamos a llegar en capítulo 8 al tema de ídolos. Entonces, volviendo a nuestro capítulo, antes de que hermanos sigan compartiendo, a veces hay personas que dicen, pero cuando habla en Mateo capítulo 19, no habla de volver a casarse. Uno no aprende todas las instrucciones de la Biblia en un solo lugar. Como nuestro hermano Santos dejó claro, Mateo 19 habla de lo que está ya con el caso de adulterio. Y esto rompe, deja la víctima libre y no deja libre la persona que es culpable. Entonces vamos a imaginar que un caso de una hermana, su marido tiene relaciones con otra mujer y no hay reconciliación. Y vamos a ver tal vez un verso en un minuto acerca de eso. No hay reconciliación. Ella está libre. No tenemos toda la enseñanza en Mateo capítulo 19. Aquí tenemos enseñanza acerca de libre para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede ser de volver a casarse. La voluntad de Dios puede ser de quedar soltero o soltera, como sea el caso. Entonces tenemos que combinar varios versos para ver. No está diciendo que está libre y condenado para quedar soltero el resto de su vida. Voy a ver un verso que creo que es importante. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, perdónale automáticamente. ¿Leí bien? No es lo que dice. Si su hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere,
perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Nosotros a veces equivocamos y voy a usar un ejemplo. A veces cuando nuestras hijas fueron pequeñas, necesitaron castigos. Y cuando fueron castigados, no dijo gracias mami, gracias papi. Empezaron a llorar normalmente. Entonces a veces otras personas vieron, y voy a fingir que Oscar es nuestro, no se preocupe, no se preocupe. ¿Está bien? No, no estaba bien. Ellos deben dejar el efecto de la disciplina en lo pequeño y no tratar de decir, bueno, no se preocupe porque esto deshace el efecto. Es una cosa, cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros, en nuestro corazón, reconociendo que nosotros hemos sido perdonados de algo mucho más grande por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la decisión de perdonar en nuestro corazón debe ser inmediato. No es, muchas veces, al menos en mi caso no es. Pero, el pero es esto. No quiere decir que necesariamente expresamos este perdón a la otra persona. ¿Cuándo dice que debemos perdonar? ¿Cuándo dice que debemos expresar el perdón a la otra persona? ¿Qué dice? Hay una condición y muchas veces saltamos esta condición. Si se arrepiente, expresar el perdón antes de arrepentimiento es como un cortocircuito en la obra que Dios está haciendo en una persona. Entonces, si la persona no, ¿qué leemos en 1 Juan capítulo 1, verso 7? Y esto puede aplicar en el Evangelio, pero la interpretación es la restauración de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos de nuestros pecados. Entonces, estamos perdonados una vez para siempre por la obra de Cristo en la cruz. Pero el perdón en 1 Juan 1:7 es el perdón de reconciliación, de restauración de comunión con Dios. Entonces tenemos que tomar cuidado. Entonces volvemos al caso específico de un matrimonio. Si una hermana es víctima de esto, y la Biblia dice que está libre, y puede ser que hay restauración. Muy bueno cuando esto pasa, cuando el hombre reconoce su pecado, cuando está restaurado el Señor, es humillado, confesa ella y todo. Esto puede ser las condiciones donde pueden mantener el matrimonio a pesar del pecado. Y puede ser viceversa, por supuesto. Pero el matrimonio es una relación de confianza. Y cuando no puede restaurar la confianza, es el hombre o la mujer víctima está libre. Y lo que vemos en el resto de este capítulo son instrucciones acerca de volver a casar, ser soltero o sea divorciada o quedarse solo. Entonces tenemos que combinar estas cosas, no tomar separado capítulos como Mateo 19 cuando necesitamos instrucciones de otros lugares. Entonces es importante que vemos el panorama de la Escritura y como nuestro hermano Santos ha dicho, Deuteronomio 24 fue un caso específico, pero Mateo 19 dice, ya no, esto no aplica. Entonces, para nosotros hoy en día, no aplicó antes de Moisés. Estuvimos conversando anoche, voy a dejar para otros hablan, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Quién respondió más directamente a Satanás en el jardín de Edén? ¿Edén o Eva o Adán? ¿Quién respondió?
Eva, más. ¿Qué pasa si en el jardín de Edén Adán hubiera dicho, sí, esta mujer, en vez de escuchar a mí, está escuchando a Satanás, fue a divorciarla? No fue posible, gracias a Dios, porque él también, en el fin, fue completamente responsable, no solamente su esposa. Entonces, desde Adán y Eva hasta Moisés, fue una cosa. De Moisés hasta el Señor, fue este caso que fue algo que Dios permitió, Deuteronomio 24, pero no fue su voluntad perfecta. Ya vuelve un asunto el tema de adulterio, muerte de uno al otro de los cónyuges, y el caso de dos inconversos que se casan, uno se convierte al Señor y abandone, y esperamos ojalá que la otra persona, si no va a estar restaurado, se casa. Entonces cuidamos, hermanos, en estas cosas. Bueno, hermanos, pueden seguir con 1 Corintios 7. Podría hacer un resumen. A ver, para ayudarnos, hermanos, porque justamente anoche fue la pregunta, la inquietud de un hermano, porque también él percibe de que hay dos versiones. Ahora también hemos estado escuchando como que si hubiese dos versiones, que sí está permitido el divorcio, como dice, usando ese versículo de Mateo 19. Pero nuestro hermano Eduardo nos hace ver, según lo que entiendo, por eso le pedía un resumen concreto de que lo que él le ha vertido ahorita nos lo resuma. Entonces, ¿es permitido el divorcio 19 o no es permitido? Entonces, ¿para qué? Para que nos ayudemos, hermanos, porque yo de mi parte también he notado esto, que se viene defendiendo el divorcio como 19. Particularmente entiendo como no Rule entiende, en este caso como lo acaba de decir, pero por eso dejo la responsabilidad a nuestro hermano que lo haga un resumen concreto al punto. Hemos escuchado su argumento y que nos ayude, como él acaba de decir, ¿no? Pero puntualmente, hermanos, a ver, hermano Rule, si me entendió. Bueno, la idea no fue salir de esto, pero vamos rápido a esto. Y no voy a leer todo por tiempo para que avanzamos, pero verso 8 de Mateo 19, él les dijo, en referencia que dio hermano Santos en Deuteronomio 24, repudia terminó en divorcio. Entonces esto está repetido, verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces lo que él está diciendo esto ya no aplica. En verso 9, y os digo que cualquiera que repudia a mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Entonces, ya está dando el caso, como nuestro hermano René dijo, la excepción. Tenemos que entender que el matrimonio representa un ejemplo de la cosa entre Cristo y su novia, la iglesia, nosotros. Entonces, una cosa que tiene un nivel de seriedad muy, muy alta. Entonces, Israel tuvo un problema. Hasta creo que como Jeremías 3 tenemos que buscar, dice que Jehová divorció a Israel. Entonces aquí tenemos la razón. Una mujer no está obligada, un hombre en menos casos, pero existe por supuesto, no está obligado a quedar en el matrimonio con alguien que ha sido infiel en el matrimonio. Y no es mi palabra para nada. Quiere decir salvo por, da caso, como nuestro hermano dijo ayer, la excepción. No hay la enseñanza, pero dice se casa con otro, y entonces es una indicación que puede volver a casar.
La otra cosa es esto. ¿Quién es el otro que puede estar culpable de adulterio? Un hombre o una mujer, pero voy a usar hombre para ejemplo. Tiene relaciones con otra mujer, no su esposa. Y después se divorcian y él se casa con otra mujer. No solamente él, pero la otra mujer está culpable de adulterio, porque él es el culpable. La única cosa que le deja libre es la muerte de su primer cónyuge. Pero entonces estos versos creo que son claros. La cosa es que saber si uno debe o no debe volver a casarse, tenemos en otros puntos, pero la persona está libre. Si pueden reconciliar, bien. Pero forzar dos personas a reconciliar cuando uno ha sido infiel y no hay verdadero arrepentimiento, no es para bien. No es para forzar a la persona, la víctima o el víctima en estas circunstancias. No sé, hermanos, si esto es claro. Entonces sigue en nuestro capítulo del tema de si uno es soltero o soltera, puede servir al Señor en una forma, como decimos ayer, no tenemos en nuestras Biblias mapas de los viajes misioneros de Pedro. Pedro fue casado. Cuando personas tratan de decir que fue el primer papa, él tuvo una suegra. Medio difícil tener una suegra si uno no está casado. Entonces él tuvo viajes, pero no viajes que duraron más que un año como los viajes del apóstol Pablo. Hay otra responsabilidad cuando uno tiene un esposo, un marido, y debemos reconocer esto. En el otro lado, una pareja casada, hay formas que puede servir al Señor que un soltero o soltera no puede. Entonces la clave es contentamiento en el estado en el cual estamos hasta que el Señor hace que haya un cambio en nuestro estado. Yo quiero que el hermano ya aclaró bien. También yo dije sobre esto, pero quisiéramos, por ejemplo, hay veces también se habló, había la costumbre antigua, pero ahí tenemos otra figura. Tenemos que Abraham representa al Padre y que el siervo representa al Espíritu y que Isaac representa al Señor y que Rebeca representa a la iglesia. Eso y tiene su explicación cada uno, pero vemos ahí nosotros que podemos sacar de ahí un extracto, es que el matrimonio es sencillo para nosotros en este tiempo. Bueno, hablando de eso, yo quiero repetir para los que han llegado recién. El matrimonio, pues, como ya se dijo, ya explicó el hermano también, depende de la fornicación, depende cómo fue. Y el hombre debe tener espíritu perdonador, pero dependiendo cómo sucedió, hermanos. De repente la esposa fue obligada, fue amenazada y fue contra su voluntad. Pero si no es así, entonces el único caso que puede divorciarse siempre en cuando que el esposo no tenga ese espíritu perdonador. Y se puede perdonar a su esposa, ¿por qué? Porque ha sido obligada. O de repente es otro caso que, como habíamos dicho ya, hay veces el amor le ama a la mujer y la mujer no lo ama, y pues ya se cansó y comienza ella pues libremente como se dice acá, sacar la vuelta al marido.
Todos esos casos hay que observar, hermanos. Bueno, eso es lo que quería comunicar. También antes de avanzar quería decir, hermano, capítulo 7, versículo 33, vamos adelante esto, dice, pero la casada tiene cuidado de cómo, de las cosas del mundo, de cómo agradar, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Esto pues no quiere decir que el hombre está haciendo las cosas del mundo. Aquí nos habla de la responsabilidad que debe ser compartida, hermanos. Yo en este caso, por ejemplo, cuando era solo, los hermanos me aconsejaban para no mirar a una mujer inconversa. Y así, ay, hermanos, que no sé cuánto. Bueno, sí, ya tanto escuchar, entonces yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Una cosa, a mis hermanos si los acompaño, les amo porque son en el Señor, pero para formar mi hogar todavía mi esposa no ha nacido. Y ahí me dejaron ya de hablar, que esto y otro. Después, etcétera, ya vino. Entonces, ¿yo qué hacía, hermano? Joven, pues, antes la avenida Perú era una trocha, que solamente había un carro. Y venía y en el sitio, bueno, uno soltero pues se colgaba en el estribo y llegaba pues a la hora. Pero ya con esposa, con hija, ya no se podía. Hay que esperar todavía que baje un poco la gente para poder subir al estribo. Entonces todo eso se tiene que contemplar, por ejemplo, para llegar temprano a una reunión. Así es, hermanos. Entonces es una digamos aquí compartida, porque el hermano pues no va a dejar a la esposa irse adelante, ¿no? Estando con bebé. Tiene que ir con ella. Y de igual manera también la esposa tiene que agradar a su esposo. ¿Cómo así? Atendiéndolo en las atenciones que debe tener una esposa para con el esposo. Eso nos habla de que debe ser la responsabilidad compartida. Eso es lo que también nos habla de que hay diferencia pues entre la doncella y la casada. La doncella tiene cuidado, dice las cosas del Señor, de cómo ser santa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es bien claro, hermanos. Así que solamente quería comunicar o informarles, decir eso. No es que el esposo o la esposa, pues, digamos, está haciendo las cosas del mundo, no. Se refiere a una responsabilidad compartida, hermanos. Gracias. Hay un detalle para que podamos tener presente, si no es ahora, no lo entendemos ahora, tal vez posteriormente con la ayuda del Señor. Es curioso, si leemos rápidamente, hermano, Mateo capítulo 19 y el versículo 9, voy a enfocar, hermano, la palabra fornicación. No dice por causa de adulterio, no, dice fornicación. A veces somos estrictos con esa palabra, que no queremos salirnos de ese concepto, ¿no? Porque no entendemos más allá. Pero y luego esta expresión fornicación, vamos a notar que en el Romanos capítulo 1 Corintios 7 también está en ese contexto. A ver si me han captado. Leamos primero, Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí viene, ¿no, hermanos, esta dificultad, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y vamos a leer sin dejar de estar meditando lo que podemos. 1 Corintios 7, en el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, y continúa de corrido. Tenemos a veces Biblias donde dicen versículos o títulos, y a veces nos hace confundir que deja de ese tema del contexto y pasa a otro. Y si leemos el versículo 10,
empieza con la expresión pero. ¿Por qué utiliza la expresión pero? ¿Acaso es que se salió del contexto de las fornicaciones? No. Porque en el contexto de las fornicaciones habla primero a los que están sin matrimonio. Y en el versículo 10 habla de los que están en matrimonio. Y el 11 también, cuando los dos son creyentes. Y aquí nos interesa en este caso tal vez profundizar, meditar, porque nos adjudicamos creyentes en el Señor. Y entonces, para este lado, vamos a notar que dice, sin dejar el contexto de las fornicaciones, como en similitud al Mateo 19, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 11, y es claro, y si se separa, quédese sin casar. Ahora, hay que meditar, ¿por qué sería que el apóstol Pablo, o qué está pensando el apóstol Pablo en las circunstancias de que haya una separación del marido? ¿Será por la borrachera? ¿El contexto es la borrachera? ¿El contexto es la idolatría? No, el contexto es las fornicaciones. Entonces nos da a entender de que tal vez Pablo esté pensando que en un matrimonio de creyentes se introdujo Satanás y diversas situaciones hasta que alguien hubo de repente fornicado tal vez. Y en ese sentido tiene la posibilidad, incluso no ofendido su orgullo y su honor, llegar a tomar una decisión de separarse, la mujer de separarse del marido. Hasta ahí podemos que no hay inconveniente. En separación hay que aclarar que no está hablando de divorcio, ¿no? Sino tomar una distancia físicamente tal vez. 11. Y si se separa, quédese sin casar. Esta expresión sin casar es clarísimo, hermanos. No es que ya, como es el contexto de la fornicación, entonces no es que, ya hay un caso de fornicación aquí, entonces vamos a Mateo 19 y eso sí me da lugar entonces a contradecir lo que está 1 Corintios 7. Porque si nos notamos, sería una especie de contradicción. Sería una especie de contradicción, pero no es contradicción. Porque claramente está diciendo que él también tiene el Espíritu del Señor. Entonces lo que sí está, tal vez el apóstol teniendo otra experiencia, otra situación que más propiamente no tuvo, no sé, el Señor no lo explayó en Mateo capítulo 19. Pero acá claramente dice, por el contexto, a ver una más hermano, a ver si nos hacemos entender. El contexto 7.2 dice, pero a causa de las fornicaciones, toca a los que no están en casamiento, luego pasa a los que están casados en yugo igual, y luego pasa a los que están casados en yugo desigual. Pero en el versículo 10 y 11 dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por eso el versículo 12 se presta también para luego menospreciar esta lección del apóstol Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y esto nuestro hermano Rur le presté atención de que él nos estaba ayudando a entender que hay grupos que sí, efectivamente, entonces el apóstol Pablo está hablando de su espíritu natural, no está hablando del espíritu de Dios. Porque acá nos hace notar que él dice, que el apóstol dice, y no el Señor. Y efectivamente pareciera, ¿no? Pero no. Porque al final de cuentas, Pedro mismo respalda, hermanos, lo que él escribió, que para muchos es muy difícil. Estos indoctos que tuercen, para ellos es muy difícil, dijo, ¿no?, de entender. Ellos torcían, como las otras escrituras. Y Pedro defiende las escrituras del apóstol Pablo, que está también inspirado por el Espíritu de Dios, y él escuchó al Señor Jesucristo cuando fue arrebatado al cielo. Entonces no podría contradecir a su Señor, pues. Entonces, pero aquí, para no complicarnos la situación y ayudarnos, hermanos, es que no hay dos versiones, sino es cuestión
de que el Espíritu Santo nos dé claridad y si es que nos conviene, por supuesto, nos conviene a nosotros, hermanos, para no causar daño y confusión y llegar como las costumbres del mundo. Sepárese, cásese, sepárese, cásese. O sea, yo puedo, entonces, con esto de que por causa de fornicación, entonces, de repente mi esposa ya no me empiece a gustar, se me mete a mí en la carne el diablo, entonces, acá encuentro una motivación para divorciarme. Yo astuto, tomo en la carne, fornico, y presento en mi caso a la asamblea, hermano, yo he fornicado. Ya, voy a divorciar a mi esposa. Pasa un tiempo, me caso. Y otra vuelta, absolutamente por Satanás, me divorcio y me vuelvo a casar. ¿Qué hace el mundo, hermanos? Entonces, el consejo propio es esto, ¿no? A ver, los que queremos, yo me he quedado con este versículo 11, hermanos. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Es importante entender que versos 10 y 11 no habla para nada de adulterio. Vimos esto 2 veces el otro día. Esto es un caso cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una prima mía que estuvo en esta conferencia hace muchos años, una de sus hijas está forzadamente separado de su esposo. ¿Por qué? Él está en la cárcel. ¿Por qué? Por el abuso de los hijos. A tal punto, no el castigo normal que es necesario, pero él estaba abusando de sus hijos a tal forma que el Estado enjuició esto y le metió en la cárcel para algo como 10 años. Entonces, estos versos no mencionan para nada lo que rompe el matrimonio. Está diciendo que no tienen que quedarse bajo el mismo techo. Y si hay hermanos que están siendo, y hay casos que es viceversa, pero es más común que el hombre físicamente o emocionalmente está abusando de su esposa a tal punto que por su propia seguridad tiene que salir con hijos si tiene hijos y vivir bajo otro techo. Entonces está diciendo, en este caso no es que dice, bueno, mi marido me abusó, entonces voy a divorciarle. No, mi marido está abusándome, por seguridad tengo que separar, no estar bajo el mismo techo. Vimos estos casos el otro día. Quiero ir para avanzar a algo en verso 39. Hemos visto casos que hay que estar ante el Señor. Y si el Señor presenta la oportunidad de casarse, tiene que tener claridad. Si no, seguimos sirviendo al Señor como soltero o soltera. Pero hay algo importante en verso 39. La mujer casada está ligada por la palabra de Dios. ¿Qué dijo hermano Adolfo anoche cuando estuvimos conversando? El matrimonio, jurídicamente hablando, es un contrato. Y todo contrato se puede resolver, impugnar o simplemente también dejar sin efecto. Por ejemplo, en medio de la ley, están casados, es un contrato, estamos hablando de la ley. No estamos hablando. Eso es lo que se quiere entender, hermano. El matrimonio, jurídicamente hablando, es un contrato. Es por eso que todo lo que van a casarse, hermanos, firman un documento. Ese documento es un contrato. Se dice que es hasta la muerte. Claro que sí, lo dice también. Pero si existe alguna causal que también es tipificado en la ley, se puede invocar el divorcio. Y una vez que se invoca el divorcio, queda libre las dos personas. Eso es en la ley. No queremos llegar más a confrontación, el punto en esta. Aquí a veces queremos ligar Mateo 19 con 1 Corintios 7. No tiene nada que ver, hermano. Porque Mateo 7 está hablando repudiar, y repudiar significa divorcio. En el capítulo 7 no está hablando de repudiar, está hablando de separar. Es obvio,
si hay una persona tiene un problema, que el esposo o la esposa se abusa de él, inclusive algunas dicen, se acabó el amor. No sabía que se acaba el amor, pero dice, se acabó el amor. Entonces ya no se puede convivir en esa casa. Entonces dice, sepárese. No dice divórcese, sepárese. Entonces por un tiempo. Ahí se pueden reconciliar o no se pueden reconciliar. Por eso dice, el que se separe no puede volverse a casar. ¿Por qué? Porque sencillamente al no divorciarse siguen casados, inclusive jurídicamente hablando. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, porque esas tendencias se están imponiendo en las asambleas, de que han usado una palabrita que no existe en las escrituras, recasamiento. Como algunos han admitido ya, de que antes decían, hermanos, el divorcio no existe. Hemos visto que el mismo Señor lo dijo, salvo por. Ahí está hablando de matrimonio. Pero aquí en 1 Corintios no está hablando de divorcio, sino hablando de separación, que puede ser. Muchas veces suceden personas que se separan. Inclusive, hermanos, hay personas que viven lo que se llama separación de cuerpos. Están viviendo en la misma casa. Unos viven en el primer piso y el otro vive en el segundo piso. ¿Están divorciados o están separados? Están separados. La pregunta es, si el hermano quisiera casarse, ¿podría casarse? No, porque está ligado en matrimonio. Entonces, son esas cosas que debemos entender para que nuestro Señor nos ayude. Si todavía no entendemos, hay que pedir al Señor que nos dé más sabiduría espiritual, porque la carnal lo podemos compatibilizar y eso no es lo bueno. Gracias, hermano. Entonces, cuando dice, por la ley, había algunos hermanos en otro país, algunos van a saber, pero no es necesario identificar, en otro país en América Latina, que dijeron, Adán y Eva se unieron y no es necesario algo más que esto para casarse. No sé qué tan activo fue el registro civil en el jardín de Edén. No había. En Génesis capítulo 9, verso 6, después del diluvio, fue cuando inició la dispensación de gobiernos. Dios estableció gobiernos. Gobiernos tienen autoridad. Tenemos que respetar lo que dicen los gobiernos. Entonces, tal vez muy rápido para ver, porque conecta con esto, en Hechos capítulo 5, verso 29. Romanos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno dice que el límite de velocidad en tal calle es 50 kilómetros por hora, ¿el gobierno tiene autoridad para esto? Sí. Yo conocí a un hermano no en comunión en Macas, Colombia, que dijo, bueno, no, yo soy siervo del Señor, yo no voy a pagar impuestos. Entonces le dije, bueno, no salga a la calle. No salga a la calle, porque la calle es del gobierno, tiene que mantenerlo. Usted va a salir a la calle, está violando un lugar porque usted no lo reconoce. Entonces, pagamos a César lo que es de César. Respetamos los límites de velocidad. Entonces, ¿cuándo debemos desobedecer la ley? Cuando va en contra de la palabra de Dios. En ciertos países, en China, por ejemplo, en China está prohibido que uno lleve menores de 18 años a reuniones como estamos
reunidos. Está prohibido que se reúne fuera de las congregaciones que están autorizadas por el gobierno. En el mes de abril, otra vez estuve con hermanos en China. Fue una reunión no autorizada por el gobierno con menores de 18 años. Bien o mal. Absolutamente bien. El gobierno no puede decir que nosotros no podemos reunirnos. El gobierno no puede decir que no podemos leer nuestras Biblias. El gobierno no tiene autoridad cuando va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, volvemos a esto por la ley. 3 hermanos al menos empezaron a enseñar que puede unir una pareja jóvenes si son casados. Bueno, digo que esto es para mí una excusa para caer en pecado. Están completamente equivocados y el resultado de los 3 es los 3 casados, todos terminaron divorciados. Las malas costumbres, malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, en este capítulo, y creo que debemos avanzar en esto, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Entonces, aquí tenemos otro caso, cuando muere el cónyuge, entonces esto es lo que da libertad para volver a casar. Si es la voluntad de Dios, y este es el mensaje de este capítulo. Sugiero que avanzamos al capítulo 8. No es tan común en estos países, aunque hay cosas como Día de los Difuntos, pero en países como la India es muy común que en países hindús, Bali, en la isla en parte de Indonesia, que personas ofrecen comida a los ídolos. Y la cosa es que hay casos cuando después esta comida está vendida. Y hay una diferenciación si se identifica si fue ofrecido un ídolo primero o no. Pero sugiero que avanzamos al capítulo 8. Amados hermanos, un poquito, perdóname. Yo creo que este punto faltaba estudiar, animar, aconsejarnos con la palabra de Dios desde el principio. El mundo lo vive como quiera, como puede. Pero gracias a Dios, nosotros no hemos conocido la palabra del Señor desde nuestros padres. Quizás nosotros, esta generación que somos, hemos llegado a conocer la palabra de Dios. Yo digo, en el nombre del Señor, por favor escuchen. A veces, o conocemos desde el principio, en Génesis capítulo 6, hacían lo que quieren. Se separaban cuando querían, ya estaban casando con otro, y es el pecado que introdució para que fin el mundo con diluvio. Bueno, más tarde, habíamos hecho desorden, amados hermanos, hasta reyes han tenido muchas mujeres, los gobiernos, en fin, cuántas cosas han pasado. Pero el Nuevo Testamento viene orden. El mismo Señor, el mismo Dios se encarna carne y hueso para poner todas estas cosas en el Nuevo Testamento. Ya hemos escuchado abundantemente sobre este punto. Yo creo que la separación hace la mala comprensión, mal entendimiento, mal acuerdo. Para casarnos debemos mayormente a la juventud. Para que se case o para casarnos debemos conocernos bien, planear bien, entendernos primero. No casarse ilusionándonos ambos. Y después viene la consecuencia, la mala comprensión, mal entendimiento, etc. Recién descubre que al hombre no le pertenece la mujer y ni la mujer al hombre le pertenece.
Yo creo que eso es lo que causa para todas estas cosas, hermano. El casado debe soportarse a ambos, porque son casados. No pequeñas cosas, hay separación. O recién viene el pensamiento que el tal mujer era mejor o que tal hombre era mejor. No, ya no es así. No, hermanos, por favor. Bien claro nos está explicando la palabra del Señor que no hay separación. Hay separación conforme Primera Corintios habla, nos dice, el que se separa, sepárase. ¿Por qué no? Algo habrá. Recién se pesa o ¿qué será? Se separa, que separa, queda solo. Y si no puede estar solo, no, amístase, reconcíliase con su. Eso es, hermano, no entendemos separación para casarse con otro. Es cometer adulterio, cometer pecado. Así está creciendo la maldad. Así está aumentando, hermanos. Eso es dar mal testimonio, mal ejemplo entre nosotros. ¿Quién? Hay veces, sí, en el mundo hay cuantas cosas que pasan, peores cosas están pasando, pero nosotros no, tenemos que ordenarnos conforme a la palabra de Dios para dar ejemplo o buen testimonio a los siguientes, o entre nosotros, o a nuestros hijos. No hay más matrimonio, hermano. Yo no lo entiendo, ¿por qué hacen estas cosas? Yo pienso es por mala comprensión, mal entendimiento. Pero una vez casado o antes, deben conversar bien. No hay separación. Deben tratarse de comprenderse, entenderse ambos. ¿Ve? Y si en caso el otro por capricho se paga, bueno, queda solo. Eso no va a casarse con otro, comete pecado, va a ser condenado por adulterio o por fornicación. Sí, hermanos, y esas tenemos que dejar, arrepentirnos, darnos cuenta. Sí hay debilidades, pero no vayamos hasta un extremo, amados hermanos. Muchas gracias, Señor bendiga. Solo quería compartir a mis hermanos, con la ayuda de nuestro Señor, que tener en cuenta, hermanos, que recién estamos con la ayuda del Señor. El Señor está ordenando su casa y hemos tenido ya situaciones de diferencias con una mala enseñanza, ¿no?, de una doctrina que nos ha hecho mucho daño, ha lastimado a las asambleas en Perú. Y recién estamos con la ayuda del Señor consolándonos, animándonos, volviendo a que hermanos estén aceptando, ¿no?, con la ayuda del Señor, con la luz del Señor, de la palabra, este reconocimiento, ¿no?, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y de un momento a otro, hermanos, se expone una enseñanza que no habíamos escuchado hasta el día de ayer. Bueno, de mi parte, no sé si otros hermanos, nunca habíamos escuchado de algo que se podían volver a casar, ¿no? Nunca hemos escuchado esto, hermanos, pero si el Señor, con la ayuda de su palabra, con la ayuda de sus instrumentos, nos quiere mostrar algo, nos quiere dar a entender algo, por favor tengamos en cuenta, hermanos, primero que recién estamos volviendo a reunirnos, ¿no? A reunirnos como hermanos. Recordemos que hay hermanos de diferentes lugares del Perú, de otras asambleas, hermanos, y posiblemente no todos podamos entender lo que se está exponiendo ahora. Y si cometemos ese descuido, hermanos, posiblemente se vuelva a causar otra separación, hermanos, porque vamos a ver, hermanos, que posiblemente no vamos a entender, hermanos, y vamos a llevar
a las asambleas en los lugares de donde nos han visitado, que se puede volver a casar. Tal vez no hemos entendido aún, pero los hermanos que están esperando allá en sus asambleas, que les traigan esta nueva enseñanza, hermanos, puede ocasionar nuevamente un malestar, hermano, o un malentendido, hermano. Por favor, si hay algo que tenemos que aprender con la ayuda del Señor, entonces dense un tiempo prudencial para especificar, ¿no?, estos puntos, hermano. Es una sugerencia nada más. Solamente, hermanos, quiero un poquito nada más. Hermanos, los congresistas dan leyes, de todo tipo de leyes de matrimonio, pero los letrados o los abogados interpretan. Si hablamos de matrimonio, la ley de matrimonio, y dicen esto, pues está pues eso escrito en la ley. Si la ley dice que yo no debo robar y yo como cristiano robo, entonces ¿qué pasa? Estoy quebrantando la ley, y etcétera, etcétera. Ahora, por obedecer la ley vamos a dejar la palabra de Dios. Digan ustedes, hermanos, en sus conciencias. No se puede, hermanos. Los abogados tienen un concepto sobre el matrimonio, pero nosotros, para mí, por ejemplo, si la hermana o el hermano se divorcia, para mí sigue, hermanos, casado, porque dice la palabra, lo que Dios une no lo separa el hombre. A eso voy, hermanos. Pero claro que la ley, pues los abogados hablan y esto, y dan leyes, y también separan el matrimonio. Eso es para el inconverso, hermano. Nosotros no estamos cometiendo delito, porque bueno, como les decía, si nosotros por obedecer la ley vamos a dejar la palabra de Dios, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por eso dice que si el hombre muere o la mujer muere, es libre de casarse con quien quiere, siempre en cuanto que sea en el Señor. Eso, hermanos, quería, digamos, comentario nomás. Gracias, hermano. Bueno, algo quería mencionar. Vale ver primeramente qué está haciendo Jesús cuando viene como hombre. ¿Cuál fue el resultado del pecado? Las relaciones rotas. Primeramente, la comunicación entre lo celestial y lo divino se interrumpió. Y luego, pues, el pecado también, ¿qué pasa ahí en el jardín? Tuvieron vergüenza de estar desnudos, ya el hombre y la mujer. Se rompió esta relación que antes tenían. Y Jesús está tratando de nuevamente reunificar las cosas. Primeramente tratando con el pecado. El pecado divide, nos separa. Si yo ofendo a mi hermano, no puedo venir fácilmente y darle un abrazo. O sí se puede, si alguien nos ha ofendido. Esto es difícil. En Deuteronomio 24 está la ley que Dios pues está dando. Y esto era para mucho debate en el tiempo de Jesús. Deuteronomio 24 pues da vamos a leer Mateo 19 y tratar de dejar claro esta. Mateo 19, verso 2.
Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Vemos que esta pregunta no era una pregunta, digamos, para aprender más, sino es una pregunta trampa, por así llamarlo. Esto era para tentar al Señor Jesús. Y la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Deuteronomio dice, pues, por si encontrare algo indecente. Entonces ellos, ¿qué están preguntando? ¿Es legal? ¿Es lícito? Según la ley, según Deuteronomio 24, está legal, está bien que por cualquier razón, porque había dos interpretaciones para el tiempo de Jesús. Una interpretación era que cualquier cosa puede ser indecente. Si la esposa no sabe cocinar, esto es indecente, o no sabe lavar la ropa, ya es lícito dar la carta de divorcio. Y pues Jesús por eso les recuerda en el verso a continuación. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es lo que Adán dijo cuando pues Dios mismo trajo a Eva y le presentó. Entonces Jesús les está haciendo acuerdo incluso antes de la ley, antes de Deuteronomio 24 en Génesis. Ya el hombre pues, Adán dijo estas palabras. Así que, verso 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús, como he mencionado, está buscando reunificar, que esté en comunión nuevamente lo celestial y lo terrenal, como en el sueño pues de Jacob. El pecado arruina las relaciones, pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No porque ya no hay comprensión, no porque no cocina bien, no porque... Por esto tenemos pues en las otras cartas de Efesios, Colosenses, instrucciones sobre el matrimonio, para que haya comprensión. El pecado nuevamente va a romper las relaciones. Ya no es fácil, si ha habido una palabra fuerte, pues dar un abrazo, no, ya está roto. Pero ya Cristo ha hecho algo supremamente mayor para reunificar las cosas perdonándoos. Y así como Cristo os perdonó, también dentro del matrimonio, algo ya práctico, pues, si Cristo nos ha perdonado, si Cristo ha buscado reunificar, ¿no hemos aprendido de Cristo? Entonces hay que buscar, y es lo que Jesús les está diciendo. Así que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Citando pues Deuteronomio 24. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Antes pues de la ley no fue así. La idea era que se mantenga. Y yo os digo, verso 9, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús pues está queriendo que las personas puedan entenderse, que sí el pecado, pues las ofensas, todo esto, pero debemos aprender de Jesús, que Él es manso y humilde. Si hay humildad en el matrimonio, ¿habrá motivo de divorcio? ¿Vamos a querer separarnos, cada quien tomar por su propio lugar? Y Jesús está clarificando, solo por causa de, tal vez hemos dado mucho énfasis a la excepción. Esto es la excepción, ya el caso extremo. Porque como claramente vemos, pues, esto fue una pregunta. ¿Es lícito repudiar al hombre? Verso 3. ¿A su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito, pues, separarse por cualquier causa? No, el caso extremo, y esto, pues, Dios libre a cada uno que está casado.
Pero esto ya es el caso extremo. No, pudo haber alguna palabra fuerte, tal vez. El esposo olvidó le dijo, compra leche y trae esto y esto y esto, y se olvidó la mantequilla. Ay, siempre te olvidas de... O la esposa pues se olvidó de preparar la camisa, están preparándose pues para ir el domingo. Ay, pero no lavaste la camisa con la... Aprendamos a ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo. No caigamos también en... Esta es una pregunta trampa. Claramente dice para tentar a Jesús. Vamos a seguir con esta... ¿Cuántos años han pasado de esta pregunta? Es del caso extremo, ya se ha explicado pues para el caso extremo de divorcio, pero no es del corazón de Dios que las relaciones estén rotas, separadas. Si Cristo vino pues para reunificar lo celestial y lo terrenal, debemos aprender algo de ahí, anhelar pues que no haya separación, sino más bien unidad. Y todas las cartas de Pablo buscan esto, ¿no? Hablemos de un mismo sentir, el esposo, y Pedro también está diciendo, asimismo las casadas estén. Entonces creo que es el corazón de Dios, que no haya divorcio, sí. Ya se ha explicado, creo, muy bien sobre el caso extremo, lo que por eso se ha dicho es la excepción, pero lo que Dios anhela pues es que las relaciones estén bien, que si yo ofendí, pido disculpas y pues puedo ir y darle un abrazo a mi hermano o a mi hermana, y pues en el matrimonio igual, entre esposo y esposa, si ha habido ofensa, pudiesen perdonarse reconociendo que el Señor es Dios y que haya comunión, gozo. Quizá pudiéramos avanzar un poquito más con el capítulo 8 y entender un poquito más sobre la esencia de qué es la idolatría. De 1 Corintios capítulo 8, y vamos a leer uno que considero que es el versículo céntrico de este capítulo 8. Dice el versículo 6: Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es entendible que había sacrificio a ídolos en aquel tiempo, pero hoy en día, ¿qué es un ídolo para nosotros? Gracias, Señor, entendemos que o pudiésemos entender que no tenemos que ofrecer a nadie, solo más que a Dios, sacrificio, fruto del labio que confiesen su nombre de corazón. Entonces, ¿qué puede ser un ídolo para mí en este siglo XXI? Todo aquel cosa que me aparte del Señor puede ser un ídolo para mí. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Porque dice que del Señor Jesucristo proceden del Padre, del cual proceden todas las cosas. Si yo pongo la confianza más en el trabajo que tengo y digo que por el trabajo que tengo voy a conseguir más dinero, voy a tener mejor economía y demás, estoy poniendo el trabajo por encima del Señor. Y esto es idolatría. Y hay versículos que nos dicen que huigamos y que nos guardemos de la idolatría, porque fácilmente podemos idolatrar cualquier cosa. Vamos a ver rápidamente el versículo 14 del capítulo 10 de 1 de Corintios dice, 1 de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huigamos de las cosas que nos alejen del Señor. Huigamos de las cosas que no nos quieren tener dentro de su presencia, adorándole solamente a Él. Eso puede ser un trabajo, eso puede ser mis estudios, eso puede ser cualquier cosa que no proceda o que no dé lugar al Señor como primicia en nuestras vidas.
Y ya para culminar esta breve intervención, veamos otro versículo más en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5, 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así que el Señor nos dé entendimiento de poder discernir qué son ídolos en nuestras vidas y guardémonos de los ídolos, porque eso nos aleja de la comunión con nuestro Dios el Padre.